Muy bien, pues ya sí, ahora sí, estamos con la camarita ahí fija. Vamos de inmediato a tener una palabra de oración para iniciar. Padre de amor, gracias le damos porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, porque a pesar de los contratiempos que hemos tenido, hemos podido seguir adelante y llegar a la conclusión de este fantástico libro que está siendo de gran bendición a muchas personas. Les rogamos que el Espíritu Santo en esta tarde venga a enseñarnos para aprender, para crecer, para ser alimentados por medio de estas palabras. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues permítanme decirle que le estoy muy agradecida a Dios. Le doy gracias a Dios, gracias de todo corazón, porque las cosas no pasan por pasar. Y le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero ser, ¿cómo se dice? No quiero pecar por la vanidad, ni muchísimo menos, al decir estas palabras, porque todo el mérito se lo lleva el Señor. Todo el mérito, toda la honra, toda la gloria es para Dios. Pero eh, qué bueno que el Señor nos ha puesto a nosotros, amigos de Betania por siempre, para sentar un precedente en la lectura de este libro. Honestamente, yo no había escuchado a nadie hablar de este libro, excepto a una persona que nos hace ya un tiempito nos había recomendado, pero yo no le había dado importancia. No le había dado importancia porque este libro tiene muchísimos años y este autor yo no lo conocía, no conocía para nada ni había escuchado hablar de él, de Roger Moneo. Y la verdad que el Señor pues puso en nuestros corazones el leerlo aquí en Amigos de Betania por siempre. Y de repente, señores, estoy escuchando hasta prédica acerca de este libro. Y ya veo que un joven que suele traduce sermones de pastores del inglés al español, también ha hecho un pequeño video, o sea, ha sacado unas traducciones de una entrevista que le hicieron a Roger Moneo hace unos años atrás. Yo imagino que ese joven todavía no había nacido, porque la entrevista se ve que es de los años 80 por ahí, y años 80, quizás 90. Y veo que este muchacho saca esto traducido, porque Roger Moneo tiene una entrevista de 3 horas, la cual ustedes podrán disfrutar. Está en inglés y está en español. ¿De acuerdo? Ustedes la buscan en YouTube, si así desean, y la pueden ver en español, escucharla en español, porque él narra en esas 3 horas todo lo que le aconteció y más de lo que hemos hablado. Y también hay otra entrevista con Cyril y con Cynthia, esos amigos que ellos se reúnen y le entrevistan y narran cosas que nosotros aquí pues no están en el libro registradas, por lo menos aquí en esta traducción que tengo no. El caso es que estoy mirando personas que están recomendando este libro para leer y digo, pero ¿de dónde sale esto? Dios mío, estoy sorprendida, de verdad que sí. Y si el Señor nos ha puesto, amigos de Betania por siempre, para que sentemos un precedente con este libro, gloria a Dios por eso. Qué lindo cuando somos instrumentos de Jehová, cuando somos instrumentos en sus manos. No sé, quizás lo han visto otros por ahí, han corrido la voz de este libro y oye, y ahí veo personas que ya le están destapando, leyendo, comentando, predicando acerca de él y eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Bien, pues en esta tarde concluimos contando bendiciones. Así es que vamos a contar algunas bendiciones que como Roger pues sigue progresando en su vida espiritual. Pero antes de meternos allí en las bendiciones,
dice aquí en este capítulo que en aquel primer sábado al salir del templo de la iglesia adventista pedí al Señor para que yo pudiese estar allí la próxima semana. Y cuando volví, levanté mi corazón en señal de gratitud por lo que hizo en los últimos días. De hecho, el día entero fue dedicado a contar mis bendiciones y a regocijarme en el Señor. Fue entonces cuando que descubrí por experiencia propia el gran beneficio que alguien puede obtener cuando recuerda o cuenta sus bendiciones. Me di cuenta de que el mandamiento recuerda el día de sábado para santificarlo fue dado al hombre para que fuera una forma de escape a las constantes demandas de la vida diaria y para que pueda tener el tiempo suficiente para contar sus bendiciones, siendo conducido más cerca de su Creador y así recibir refrigerio físico y espiritual. Qué lindo ese significado que él le da al sábado, un significado que realmente es así como él lo narra, es un refrigerio para todos. Después de mi confrontación con los espíritus y después de que mi vida volviera a la normalidad, me puse inmediatamente a investigar sobre la historia de la iglesia eclesiástica y también sobre la historia secular, de cómo la iglesia cristiana se involucró en la observancia del domingo. Cómo dejó el sábado bíblico y adoptó las doctrinas de la inmortalidad del alma y el tormento eterno, doctrinas que todavía hoy se siguen enseñando. Triste y lamentablemente personas la están recibiendo a través de las redes sociales, esas doctrinas antibíblicas de la inmortalidad del alma, del infierno, del purgatorio, de todas aquellas cosas que son falsas enseñanzas. Durante un periodo de 5 meses pasé todo mi tiempo de ocio en la Biblioteca Municipal de Montreal, dice él aquí. Leí con gran interés los escritos de la Iglesia Católica a la luz de la profecía bíblica y escuché las biografías de algunos santos, entre comillas. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene muchos santos, entre comillas, escritores muy buenos. Dice santos considerados pilares de la Iglesia Católica primitiva y a examinar su influencia de ellos en la cristianización. La historia de los papas adquirió un nuevo significado para él. Me fascinó sobre todo los orígenes de Alejandría, uno de los padres de la iglesia griega primitiva que vivió en los años 185-254 después de Cristo. Él tuvo éxito en lograr unir algunas filosofías de las escuelas eclesiásticas y de los neoplatónicos con las doctrinas del cristianismo, y este periodo de investigación y estudio ayudó a solidificar mis creencias bíblicas, ya que estos escritores mezclaban filosofías seculares con enseñanzas bíblicas que hicieron ahí un batiburrillo de doctrinas que hoy el resultado son las que tienen ellos ahí, que hablan de todo es antibíblico, porque claro, están mezcladas con otras ideas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. En un hermoso día de sábado de abril de 1947, tuve la bendita experiencia de ser bautizado por inmersión y convertirme en miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese mismo día conocí a una joven llamada Hilda MS. No voy a pronunciar el nombre porque es un poco complicado. Al salir de la iglesia después de aquellas reuniones en esa noche, el pastor Taylor dijo que todo aquel que fuese en la dirección este podría coger un autostop por un par de cuadras hasta el lugar donde dejaría el coche aparcado esa noche. 4 de nosotros aceptamos la oferta y después de llegar al destino, el pastor nos
al del pastor, nos dirigimos a la parada del tranvía y ahí en ese grupito él conoció a quien fue su esposa. Le voy a pedir a Rodolfo si puede ponerme esa fotito de ellos dos. Cuando se casaron, creo que estaban, una foto que sale por ahí muy bonita. Si es posible, ponerme la fotito para que ustedes la puedan ver de la esposa de Roger y de él juntito. El caso es que él consigue declarársela a esta muchacha, a Hilda, y se casan, forman una hermosísima familia, y todo aquel proceso que él vivió también, su esposa puede luego experimentarlo, como decimos, en su carne, ella también. ¿Por qué? Porque los espíritus no dejaron a Roger tranquilo. Ellos seguían insistiendo su presencia en los lugares muchas veces donde él se encontraba. El día de la boda de Roger, él dice lo siguiente, que mientras mi novia y yo repetíamos nuestros votos matrimoniales delante del pastor, estaba tranquilo y muy confiado, no para impresionar a cualquiera de mis amigos presentes, sino por causa de muchos seres invisibles que estaban asistiendo, ángeles que habían venido de la presencia del Todopoderoso para alegrarse con nosotros, y demonios con la orden de asistir, como yo creía, dice él, por su líder despiadado, que había visto sus esfuerzos diligentes transformarse en un fracaso, y cuando por la gracia del Señor yo me aparté de aquel camino. Y él estaba convencido de que en su boda, pues también ellos estaban allí presentes, los ángeles del Señor, pero también estaban nosotros. Algo que me hizo gracia fue el siguiente parrafito que se narra aquí en este último capítulo. Dice: además de eso, yo llevaba mi mejor traje, aquel hecho a la medida que había comprado con el dinero que gané en las apuestas, en las corridas de caballo, con la ayuda de los demonios. Es decir, es irónico, lo dice con mucha ironía, porque él dice, bueno, ese traje que ellos me ayudaron a conseguir fue el que utilizó para él casarse, para él, porque era un traje muy fino, muy elegante, que se compró, que costaba muchísimo dinero, pero él pudo exhibir en su boda ese elegante traje. Bien, ya una de las últimas partecitas dice que más de 50 años han pasado desde mi participación con el mundo sobrenatural, con esos espíritus malignos. Ya mi edad es avanzada. Creo que el hecho de que sigo con vida se debe al cuidado del dador de la vida, Cristo, el Señor de la gloria. Tomar mi decisión por Cristo a los 21 años de edad, cuando los espíritus me ofrecían riqueza, fama y poder, fue la mayor decisión que hice. Así es, Dios está al control. Dice, al mantener una relación sólida con Cristo, puedo decir como el apóstol Pablo: no quiero mi propia justicia, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10. Todo esto ha traído a mi vida una riqueza de paz, contentamiento y alegría en el Señor que ninguna cantidad de dinero jamás podrá comprar. Y él dice y termina con un hermoso gloria a Dios en las alturas. Pero señores, la cosa no se queda aquí. Pero ya entregó su vida al Señor, gracias a Dios.
pudo seguir avanzando y creciendo y escribió una joya de libro que a mí que cayó en mis manos, esta joya, hace como aproximadamente un año, que el pastor de mi iglesia me nombraron directora del departamento de oración, del ministerio de oración de mi iglesia, y el pastor puso una serie de materiales para que yo pues utilizara, y cayó este librito en mis manos. Este librito se titula Asombrosa Respuesta a la Oración. Y es de Roger J. Morneau. Cuando yo lo vi en aquel entonces, yo no tenía ni idea. Mi mamá sí lo conocía, porque es un libro que tiene sus años. Yo nunca lo había escuchado, pero es una joya de libro. Tú lo puedes buscar. No lo venden, no está en venta, creo que por Amazon, pero también me parece que lo puedes conseguir en inglés, descargarlo, creo. Bueno, ustedes saben cómo va el asunto. Pueden adquirirlo en Amazon, pero en nuestras agencias, por lo menos aquí en República Dominicana, no está esta joya de libro, Asombrosas Respuesta a la Oración. Y quiero que nos quedemos con ese Roger victorioso, con ese Roger que ha escrito este librito y donde él narra muchas cosas que le pasaron y muchas maneras que él tuvo a punto de perder la vida. Y en esto de compartir sus bendiciones, el capítulo 3, donde él narra varias experiencias, y yo quiero compartirles, está el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Para que ustedes vean, señores, cuando usted tiene una relación estrecha con el Señor, cuando usted tiene una relación cercana con Dios, cercana, que está bien vinculado a Él, al Espíritu Santo, eso es maravilloso. Y así Él nos narra en este capítulo, que ustedes me van a permitir que lo compartan. Ya ustedes saben, si quieren comentarlo, pueden hacer. Dice que él aquí, antes de considerar los importantes factores que activan el poder de la oración intercesora, me parece importante relatar primero varias experiencias que Dios usó a fin de prepararme y para que mediante ellas Él pudiera bendecir a otros. Estas experiencias me ayudaron a ver tanto la importancia como el poder de la oración intercesora. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, el apóstol Pedro se apresura a desear a los cristianos de sus días lo mejor en su vida cristiana. También les llama la atención al hecho de que podrían ver aumentadas las bendiciones divinas en sus vidas si adquieren una mejor comprensión de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor. Claro, como dice un versículo en Juan, creo que capítulo 17, verso 3, que lo digo con mi palabra, lo parafraseo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la clave de nuestro éxito, conocer a quién, a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él nos ha enviado. Dice que, dice así el versículo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un pasaje similar a lo que acabamos de leer también se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White, que dice lo siguiente, ese libro: y a medida que los años de la eternidad transcurren, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas
respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Ahí está, mis amados. Mejor de ahí, más claro de ahí no canta un gallo. Tu éxito y mi éxito consiste en conocer a Dios. Y mientras más pensaba en esas palabras, más deseo sentía de llegar a la tierra nueva. Y pensé, ¿y por qué esperar la inmortalidad para disfrutar esas clases de experiencia? ¿Por qué tenemos que esperar hasta llegar al cielo para nosotros disfrutar el conocer a Dios? ¿Por qué no disfrutar desde ahora? Después de aprender de memoria esas líneas para que llegaran a adquirir significado para mi vida, empecé a pedirle diariamente a Dios que me impartiera la gracia necesaria para que esto se convierta en una realidad aquí y ahora en mi vida, y así lo hizo, mis amados. Roger comenzó a memorizar fragmentos de la palabra de Dios, fragmentos del espíritu de profecía, fragmentos que él se repetía una y otra vez, cuando él tenía que trabajar en las horas de trabajo, en las horas del almuerzo, él repetía pues esos fragmentos o agarraba su Biblia y empezaba a leerla. O sea, que era un hombre que se dedicó por completo a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. Porque no es leer por leer, es también uno reflexionar, razonar lo que leemos para que esa palabra quede impregnada en nuestros corazones, en nuestra mente. Y si nosotros tomamos este hábito de memorizar la palabra de Dios y meditar en esas palabras, eso es un éxito rotundo. Bien, nada prepara más a una persona para una sincera y profunda oración como la amenaza de muerte. Y por experiencia he aprendido que nada hay que calme tanto el temor como aprender de memoria versículos de la Biblia que cuenten las liberaciones de Dios en el pasado. En momentos de necesidad, el Espíritu de Dios fortalece la mente con el poder inherente de la palabra de Dios. En un futuro no distante, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos pasará por experiencias que los sacudirán cuando las fuerzas de las tinieblas redoblen sus esfuerzos para sacudir y destruir a todos aquellos que no estén anclados en las rocas de los siglos. Era un hombre que lo tenía clarísimo, ¿eh? Clarísimo, clarísimo, en cuanto a la profecía que cada día más se están avecinando, cada día más se acercan, ese desarrollo, ese desenlace, mejor dicho, de todo esto, porque esto se tiene que terminar, señores, y está a punto de ocurrir. Yo he tenido algunas experiencias que me hubieran vuelto loco si mi mente no hubiera estado fortalecida en la palabra de Dios y no hubiera confiado en el Señor para que me condujera por donde Él considerara conveniente. Y permítame decirle que una vez que usted ha pasado por el fuego, por así decirlo, y el Espíritu de Dios lo ha conducido con seguridad, usted será una persona diferente, se sentará, se sentirá mucho más cerca de Dios. A fines de marzo, unos 2 meses después de un incidente anterior que él tuvo, nevó mucho en la parte occidental de Nueva York, en el condado de Wyoming, cerca de la zona de Arcade Roosevelt. Lo leo como está escrito porque no pronuncio muy bien el inglés. Arcade Roosevelt. Las máquinas limpiadoras habían apilado la nieve a ambos lados de la carretera
y algunos lugares, y en algunos lugares esos montones alcanzaban 3 metros de altura. Los que viven en Estados Unidos conocen a la perfección, y donde ha caído nieve, ¿verdad? Pues como las máquinas quitan nieve cuando van lanzando, se acumula en toda la orilla de la carretera un montón de nieve. Bueno, pues hasta 3 metros de altura, fíjate tú, lo alto que eran esos montones. Pero el rigor del invierno empezaba a disminuir y el sol comenzaba a ganar fuerza y los días se iban alargando. Una noche, mientras regresaba a casa, me entretenía repitiendo Segunda de Crónica 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Eso lo estaba repitiendo una vez y otra vez. Me encantaba me estaba acercando a Rushford, iba a velocidad razonable y la disminuía antes de cada curva del camino, ya que era imposible ver ningún vehículo que viniera en dirección contraria. De pronto llegué a un estrecho de la carretera muy resbaloso, como cuando parte de la nieve se derrite durante el día y luego se vuelve a congelar al oscurecer. Es decir, cuando cae nieve, eso es la cosa más cochina que a mí me parece. Cae nieve, perfecto. La nieve es muy linda cuando está en polvo, seca. Tú puedes caminar, ras, 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 y no te caes. No te caes, tú vas caminando con buen calzado, claro está. Y tú vas caminando y está muy bien, todo muy bien hasta ahí. Pero cuando esa nieve comienza a derretirse y los días son soleados, pero las noches son frías todavía, esa nieve, ese agua nieve se congela y se forman unas placas finitas de hielo peligrosísimas, peligrosas para uno cuando anda a pie y peligrosas para los vehículos. Por eso, donde nosotros vivíamos anteriormente, el servicio de tráfico que manejaba el Ministerio del Tráfico, siempre decían en qué parte y qué carretera tenía placas de hielo, para que los conductores, siempre se anunciaba, que tuvieran cuidado con las placas de hielo en tal lugar, que siempre iban anunciando para evitar accidentes, accidentes terribles. Yo le tenía terror a esas placas de hielo. Cuando íbamos caminando, porque te podía caer y darte un golpe de muerte. Y si vas en vehículo, los vehículos patinan muchísimo. Pues eso le pasó a él, que se encuentra con una de estas placas de hielo. No podía frenar sin perder el control del vehículo. Así que sin tocar los frenos ni el acelerador, dejé que el carro siguiera dando vuelta a una curva con la esperanza de que no viniera ningún otro vehículo en dirección opuesta. Imagínate tú, eso le agarró en una curva. Cuando di vuelta a la curva, vi un enorme caballo parado en medio de la carretera, para colmo. Era imposible evitar el choque contra el animal. Las manos se me helaron en el volante y todo lo que pude decir fue un clamor de auxilio. Querido Jesús. Inmediatamente una fuerza que seguramente provenía del cielo, puesto que sentí la misma presencia que había sentido unos meses antes, tomó bajo su mando el timón de mis manos y dirigió el automóvil hacia las patas delanteras del caballo. Un instante antes de chocar contra el animal, este se paró en sus patas traseras y yo me hundí en el asiento para evitar que los cascos de las patas delanteras me golpearan la cara a través del parabrisas. Ustedes se imaginan la escena.
Es decir, cuando el hombre va llegando al caballo, el caballo se levanta en dos patas y él, para evitar que el caballo, al golpear el cristal del coche alante del vehículo, le diera un golpe de muerte porque lo iba a matar con esas patas y el impacto le iba a dar muy duro. Él se agachó todo lo que pudo para que cuando el caballo le golpeara al cristal con la pata de adelante no lo matara. Un accidente terrible. El golpe de los cascos contra el parabrisas probablemente se evitó por 1 o 2 pulgadas. Poquito después me las arreglé para detener el carro y dar un descanso de un par de minutos a mi corazón que se me salía del pecho y al mismo tiempo enviar una oración de agradecimiento a Dios. Comprendiendo el peligro que corrían otros conductores, fui a la primera casa que encontré en la carretera para ver si allí vivían los dueños del caballo. Cuando expliqué lo que había pasado, el hombre me dijo que el animal era de un vecino, que lo mantenía bajo techo durante el invierno. Tomando el teléfono, llamó al vecino, quien dijo que había visto a su caballo en el establo hacía media hora. ¿Ustedes están oyendo? Roger se dirige a la casa, primera casa que encontró. Le explica lo que le pasa. Y el señor de la casa le dice, este caballo no es mío, pero es de mi vecino. El hombre llama al vecino y el vecino, ellos dicen, pero es que ellos tienen mucho cuidado de mantener los caballos en el establo durante el invierno. Que es raro, ¿verdad? Que se saliera ese caballo. Y dice el hombre, el dueño del caballo, pero es que yo hace media hora que acabo de ver el caballo en el establo. Entonces dice, poco minuto después llamó para decirnos, a ver, espera. Dice, poco minuto después llamó para decirnos que de alguna manera misteriosa el caballo se había escapado. La puerta del establo estaba abierta de par en par y el animal no estaba allí. Nadie podía imaginarse lo que había pasado. Nadie podría haber llegado al establo sin ser visto, ya que el ventanal de la cocina donde había estado la familia en ese momento daba exactamente a la entrada. O sea, que ¿quién fue que abrió ese establo para que el caballo saliera? Muy extraño todo esto, dijeron. Mi esposa y yo tuvimos esa noche otra sesión de alabanza a nuestro Padre Celestial. Al siguiente sábado conté la experiencia en mi clase de escuela sabática y todos nos regocijamos. La muerte me había mirado de frente, pero los ojos del Señor habían estado fijos en mí y su espíritu me había librado. Ese incidente me ayudó a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ves? Fue una terrible experiencia porque aún todavía los espíritus continuaban con deseo de matarlo. Pero ahí estaba el ángel de Jehová con él. Ahí estaban los ángeles cuidando a Roger. Aún los espíritus querían todavía, ¿verdad? Venganza, querían seguir buscando problemas. Él continuaba siempre y se mantenía en oración. Estuve trabajando durante 20 años en el negocio de la publicidad de la guía telefónica, o sea, las páginas amarillas, para la compañía Bell y Continental en Ohio, Nueva York y Pensilvania. Durante los últimos 5 años, en esa época, fui gerente de ventas de la firma, bueno, una firma que está aquí en inglés, que no la voy a leer, en Kansas. Esta compañía se encarga de publicar los directorios de teléfono y otras firmas de teléfonos independientes. Tenía a mi cargo los empleados del directorio en la división del noroeste, la cual abarcaba el territorio de 8 estados.
En ese entonces viajaba entre 42.000 y 72.000 kilómetros al año. Siempre estaba en la carretera, ya fuera bajo tormenta, bajo la lluvia, la nieve, entre densas neblinas u otras condiciones climáticas desfavorables. Con frecuencia me encontraba con vehículos que se lanzaban contra mí. También dice que manejando contra mí, manejado sin duda por choferes ebrios o individuos con la mente completamente en blanco por causa de las drogas. O sea, los que han andado mucho por carretera, como Arodi es una campeona, conductora de carretera, igual que Rodolfo, no sé quién más, ha vivido esa experiencia de viajar, Miguel también, ¿verdad? Viajar a largo trayectoria larga por carretera. Y más sobre todo los que viven en Estados Unidos, me refiero más a ellos también, porque allí se dan las condiciones climáticas muy extremas y no es tan fácil tú viajar por una carretera lloviendo. Es dificultoso, aquí en nuestro país es terrible, pero esas carreteras de allá de Estados Unidos, bueno, la nieve, la neblina, eso es terrorífico, terrorífico. Con la neblina no se ve nada, absolutamente nada en la carretera. Pues a este señor le tocaba viajar así. Hoy en día los accidentes automovilísticos en las carreteras no llaman demasiado la atención de la prensa, pero cuando el carro de alguien queda aplastado en una plaza de estacionamiento de la tienda de Sears, puede convertirse en una noticia de primera plana. En diciembre de 1971 me encontraba trabajando en el directorio telefónico de, bueno, Watertown, en Nueva York. Hacía varias noches que se sentía un frío fuera de lo normal para esa época del año. Y yo quería asegurarme de que la batería de mi automóvil no fuera a fallar. De manera que una mañana me dirigí al departamento de automotriz de Sears, son unas tiendas muy conocidas allá, para que la revisaran. El departamento de servicios estaba muy activo esta mañana, gracias sin duda al frío que había cogido por sorpresa a tantas personas, no daban abasto, porque con el frío los vehículos se enfrían y las baterías tienen problemas, se descargan, hay muchísimos problemas con la batería, hay que echarle anticongelante, tienen que tener los conductores anticongelantes porque se le congela el alma, a los vehículos se le congela todo. Y para tú encender un vehículo después de una noche helada, eso es terrible. O sea que hay que echar anticongelante siempre para que no se le congelen los líquidos al vehículo. Así es que este señor, como tantísimos otros, fueron allá a la tienda a revisar la batería para que todo esté perfecto. En el departamento de servicio estaba muy activo esta mañana, ¿verdad? Gracias a aquel frío tan intenso. Entonces, dice, siendo que no pude llevar el vehículo bajo el techo, como lo hicieron los demás, todos los compartimentos estaban ocupados. El gerente del servicio salió a revisarlo y vio la batería y dijo que duraría otro invierno sin problema. Mientras tanto, un enorme camión remolcador cargado de 27 toneladas de mercancía se había estacionado del lado detrás de mí. Oye, eso. Mientras el chofer entraba en la tienda para recibir instrucciones para descargar, mi carro estaba de frente al edificio y no lo podía sacar. ¿Por qué? Porque estaba frente al edificio y detrás ese camión inmenso con un montón de mercancías estaba justo detrás de él. En ese tiempo yo manejaba un pequeño automóvil marca Saab, un Saab.
El gerente me sugirió que diera marcha atrás bajo la cama del enorme remolcador, ya que había suficiente espacio. Él me iba dirigiendo en la maniobra. Ven por aquí, como hacen, ¿verdad? No, dobla aquí, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. El motor del remolcador estaba apagado y el freno de emergencia estaba puesto. De no ser así, podría deslizarse por la colina, porque había una colina. Estaban en una colina, ya que el estacionamiento, estaba ubicado en una pendiente empinada, señores. El estacionamiento donde paraban los vehículos era así, empinadito, bien empinadito. Fíjense ustedes qué terrible y qué tremendo estacionamiento este. Lentamente deslicé el vehículo bajo el remolque mientras el hombre me dirigía. Cuando tenía todo el carro debajo del tráiler, excepto el motor, sentí de pronto la misma sensación de urgencia que había experimentado en emergencias anteriores. Recuerdo que saqué la palanca del cambio de velocidad de la posición en marcha atrás. La posición en marcha. Entonces, lo que pareció ser un súbito empujón muy fuerte impulsó el carro hacia adelante. Si yo no hubiera tenido el pie en el freno, me hubiera lanzado contra el edificio. Y aún con ese movimiento brusco hacia adelante, el vehículo no se libró completamente de la ruta del camión, que de pronto se movió hacia atrás, golpeando mi automóvil en la defensa trasera y aplastando los focos traseros. El golpe hundió cerca de 1 metro la parte trasera del costado del vehículo. Las personas que habían estado observando la maniobra debajo del remolque corrieron para ver qué me había sucedido. Yo estaba nervioso, pero no herido. Y ellos repetían una y otra vez, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Usted ha sido afortunado. Casi sale muerto del accidente. ¿Cómo pudo adelantar el carro tan rápidamente? ¿Cómo supo el camión? ¿Cómo supo que el camión iba a retroceder? ¿Cómo supo que ese camión iba a retroceder? ¿Cómo pudo impedir que el vehículo se estrellara contra la pared del edificio? Ay, Dios mío. Una señora declaró, su ángel guardián le salvó la vida. Sin duda, Dios lo ama mucho a usted. Y otro dijo, mi amigo, usted casi quedó aplastado dentro de ese automóvil. ¿Se da cuenta de lo que pasó? El camión remolcador dañó varios vehículos que estaban estacionados y solo se detuvo cuando demolía la carrocería trasera de un Chrysler grande. El chofer del remolcador apareció en la escena a tiempo para ver chocar a su vehículo con el último carro. Sin creer lo que veía, declaró enfáticamente que él había dejado la palanca de la transmisión del camión en posición de estacionamiento y que había puesto los frenos de emergencia. Oye bien, o sea que no había manera de que ese camión se moviera de ahí y que, no, y que él podía maniobrar y salir de detrás de él. El dueño del Chrysler estaba furioso porque el Chrysler, así es, Dios es protector con sus hijos. El Chrysler, que es un vehículo de lujo, estaba furioso. Él y su esposa habían salido de su vehículo segundos antes del accidente e iban caminando hacia la tienda y tuvieron que correr para evitar ser atropellados. Entonces empezó a acusar al chofer de ser muchas cosas poco agradables, incluyendo la de ser un idiota por dejar un camión estacionado sin asegurar bien los frenos. Determinado a verificar el asunto allí mismo,
Se me dirigió a la cabina del camión, pero el chofer impidió la entrada y él mismo se mantuvo afuera hasta que llegó la policía para hacer el informe del accidente. Oigan bien, ahora viene el informe del accidente, verán ustedes. Verán ustedes. La gente empezó a aglomerarse rápidamente con la curiosidad de saber lo que había pasado. Todo el mundo estaba asombrado de que yo hubiera podido escapar de una muerte segura. Cuando llegó la policía, trataron de dispersar a la multitud y de despejar el lugar para que el tráfico siguiera fluyendo, pero la gente no se movió. La gente quería saber qué fue lo que pasó ahí. Un oficial de la policía subió a la cabina del camión para examinar los controles, verificar lo que el conductor del camión había dicho. Él declaró a su compañero que el motor estaba apagado, que la palanca de la transmisión estaba en el lugar correcto y que la luz del tablero indicaba que los frenos estaban puestos. Por supuesto, por supuesto, no se imaginaba lo que había permitido que el camión rodara de esa forma. ¿Cómo es posible que el camión rodara de esa manera? Exactamente, Ron. Cuando empezó a preparar el informe, yo fui el primero en ser interrogado. Al final, la policía dijo: señor Moneo, usted es un hombre de suerte por estar vivo en este momento. Un segundo más, un segundo más, debajo del remolque y no estaría aquí haciendo el informe del accidente. Más bien sería noticia de primera plana en el periódico de la tarde y puedo imaginar lo que diría esa noticia. Cuando salí de allí, vinieron a mi mente las palabras: gracias al gran amor redentor y eterno, no somos consumidos porque su compasión nunca falta, se renueva cada mañana. Gloria a Dios. Hasta aquí este capítulo que le he querido compartir de ese libro. Y él tiene en ese libro un montón de historia y de situaciones que él tuvo que seguir lidiando, digamos así, con ellos, con eso, porque el propósito de él escribir ese libro, el libro de lo sobrenatural, es para ayudar a personas que están pasando por situaciones similares a la suya y que vean que sí hay salida, que sí hay esperanza. Y este libro, Asombrosa Respuesta a la Oración, es tan hermoso porque las oraciones, señores, no debemos de dejar de orar, pero no orar como si fuera un requisito más en la vida de un cristiano. Requisito: orar, ayunar, leer la Biblia, como si fuera un listado de recomendaciones. Y lo hacemos de manera mecánica, mecánico, ¿no? Me levanto, oro, estudio, ta, ta, ta. Así no puede ser la vida de un cristiano. Esto no es un manual de requisitos para que porque tú tienes que hacerlo así, así, así. Sino, gente, sino que nosotros debemos de hacer la oración que fluya de manera natural. Nuestra relación con Dios tiene que fluir de manera natural. Una relación estrecha, hermosa, armoniosa, llevando una vida de oración, de estudio y obediencia en la palabra de Dios. Eso fue lo que él aprendió y así era que él vivía. Y bajo ese amparo, bajo esa sombra del omnipotente que tenemos que caminar tú y yo diariamente, caminó este hombre. Y de esa manera Dios le libró. Y tú y yo, y todo, y él, lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabía él, que eso era el mismo enemigo. El enemigo dijo que iba a acabar con él. ¿O no lo dijo? Que él tenía, era que iban a acabar con él.
Pero lo que el enemigo siempre se le olvida es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová siempre está a nuestro lado para cuidarnos, para protegernos, para fortalecernos, para ayudarnos. Así es que yo espero que este libro te haya servido de gran bendición para tu vida. A mí, la primera, de verdad, cuánto he aprendido. Y me gustaría escucharle ahora a ustedes qué tal esa experiencia con este libro, porque ya hemos terminado. Así es que me gustaría oírles. ¿Qué les ha parecido este libro? ¿Cómo lo han visto? ¿En qué les ha ayudado? A ver, abran los micrófonos y comenten. Ávila, Ávila dice a mí también. Sí, sí, yo he sido muy bendecida porque eh, hay muchas cosas que se aclaró en el libro, que yo estaba siendo confundida con eso. Y yo sé que Dios permitió eso para aclaración de muchos hijos de Él en la tierra. Una de ellas yo, que me considero privilegiada de haber escuchado ese libro para aclaración de mi mente. Amén. Y Amén. realmente lo que Él vive, hay muchas personas que lo vivimos, ataques satánicos fuertes, que estamos vivos y sabemos que es por la misericordia de Dios. Así es. Y yo me uno a ese testimonio que Él dio de cómo Dios lo salvó. De hecho, a esta mañana me desperté con ese sueño de que iba que en una guagua, inclusive vi hasta Kenia conmigo, y la guagua iba en una empinada bajando. Y vi cómo se llevaba como a 3 personas, que el chofer de la guagua, cuando bajó, no la vio. Y yo me desperté del susto. Wow. Y entonces, ahora que te estoy oyendo, es que sé que yo iba a oír eso que tú estás diciendo ahora, de ese libro. Digo yo, Tremendo. pero este es el sueño de anoche que Sí. Dios me mostró antes de que yo lo oyera, que yo iba a oír. Es decir, que realmente es algo que Dios dirigió. Amén. Y yo me siento muy agradecida por Dios, por eso, por haber escuchado ese mensaje a través de que Dios te dirigió y permitió que se leyera todos los sábados, casi todos los sábados el libro. Así que un abrazo para ti Amén. y para todos los que te apoyaron en eso. Amén, amén, claro que sí. Un abrazo para todos y un agradecimiento a lo más profundo de mi corazón a Dios y a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar algo referente al libro? Buenas tardes. Buenas, Rodi. Por la gracia del Señor no hemos sido consumidos, dice la palabra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El apóstol nos lo puso claro. Nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas. Ejércitos del enemigo son los que nos atacan y están con nosotros. Hemos vivido situaciones muy difíciles. Hemos vivido situaciones de vida y muerte en muchas ocasiones. Y entendemos que hemos sido librados, perdón, solamente por la mano poderosa de Dios. Amén. Siempre, siempre, siempre me acuerdo eh, que la oración de los padres hacia los hijos es importante y siempre estoy clamando por los hijos míos y por los hijos de los amigos y por la gente que conozco y pidiéndole a Dios que interceda y que esté mano a mano con cada uno de nosotros. Entendíamos la magnitud del conflicto, pero hemos visto en este trimestre que estamos estudiando, hasta dónde llega la magnitud de este conflicto y hemos visto en este libro que los tentáculos del enemigo son poderosos, que Sí, solamente por la gracia de Dios es que hemos sido librados. Y así es. a veces personas que decimos, wow, qué suerte. No, no es suerte. Es la gracia divina que está contigo y te libró de ese mal y peligro. En esta semana conversaba yo con una buena amiga y le decía, ¿tú crees que es que somos suertudos o que tenemos eh, costilla bendita? Que somos de ese 25% de personas beneficiadas en el mundo.
De estos 8.000 millones de personas que hay en el mundo, el 75% de esas personas están con situaciones difíciles, guerras, hambre, violencia, enfermedad, tantas cosas. Hasta le mencioné el agua potable, abrir la llave y que salga agua de la llave, eso es una ventaja también. Y ese 75% de esos 8.000 millones de personas está en condición peor a la nuestra, a la que nosotros tenemos. ¿Y tú crees que es suerte? ¿Tú crees que es que nosotros tenemos costilla bendita? No. La mano poderosa de Dios nos guía, nos protege, porque somos sus hijos. Nos aferramos a Él y nos encomendamos a Él cada día. Y Él nos libra de todos esos males y todos esos peligros, de los cuales muchas otras personas, por no estar aferrado a Dios, no pueden ser librados. Pero con este libro entendimos una vez más que el plan de Dios es primordial para con sus hijos y que la mano poderosa de Dios guía a su pueblo y nos guía a cada uno de nosotros. No Amén. importa las artimañas del enemigo, no importa lo que prometa el enemigo, Dios está al control y es más poderoso que todo. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Hemos podido ver como Rodi, esa parte trasera del escenario que estamos viviendo, un escenario de un conflicto terrible entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y hemos podido ver cómo se mueve el enemigo y cómo se ha movido a lo largo de la historia de este mundo, y cómo él también te prepara el terreno a algunas personas. O sea, es increíble cómo este señor vivió esa experiencia y cómo él la narra. Yo les animo para que ustedes lo busquen por YouTube, esa entrevista en español, lo que no saben el inglés, entenderlo con fluidez, lo busquen en español porque ahí está narrado. Y también la entrevista con Cyril y con Cynthia, allí también aparecen, donde ellos explican más cosas. A mí de verdad que en eso es que yo más me he beneficiado, en ver, oye, lo que otros no pueden, ver detrás del escenario todo lo que se mueve, todo lo que se mueve. Alguien más que pueda hablar así de esta experiencia, de este conflicto, algún testimonio de cómo el Señor le ha librado de alguna situación, de alguna problemática que ha sufrido y cómo la mano de Dios ha estado ahí con usted. Bueno, pues si no hay un testimonio, nosotros hemos podido ver ángeles, ángeles actuando y obrando cerca nuestro. Yo recuerdo cuando era pequeña, recuerdo, así vagamente, pero recuerdo una vez cuando íbamos camino para el Cibao, lloviendo bajo un aguacero intenso, pero intenso. Mi tío era militar en ese entonces y a él le facilitaron o le facilitaban un vehículo, y ese vehículo era como una camioneta, una especie de camioneta. Detrás de la camioneta íbamos los que éramos más mayorcitos, en la cama de la camioneta. Iba mi prima, mi primo, iba alguien más que no recuerdo, y yo. Y delante iba la parte delantera, iba mi mamá con mi tía y mis primos más pequeños y mi tío que conducía. El caso es que nos tocó la carretera del Cibao, te estoy hablando antigua, la vieja carretera de aquellos años, que era una carretera mala. Bueno, nos tocó un tramo que era subir una cuesta muy empinada, pero que no estaba mala esa cuesta, esa subida. Y llovía, nosotros estábamos tapados con una lona, era como una lona atrás que íbamos tapados. Y llovía a cántaros. Y mi tío no podía subir, no podía con la camioneta subir y tuvo que pararse a la orilla del camino. Una carretera oscura como la boca de un lobo. Y de repente, no sé, salieron unos señores de la nada, era tarde de la noche, tarde, quizás las
10, 11 de la noche, la tarde ya. Salieron de la nada esos señores, me acuerdo, con unos sacos puestos encima, cubriéndose del agua, para ayudar. Mi tío tuvo que bajarse para empujar la camioneta y salir de ese tramo tan rebaladizo. Pero había un precipicio a la orilla del camino, también estaba añadido ese peligro. Un precipicio y una pendiente, no era fácil. Así es que empujaron la camioneta, le ayudaron y pudimos salir de ese pedacito tan malo. Pero cuando quisimos dar las gracias, ya no estaban ahí esos señores que fueron a echarnos esa mano. No estaban, no le pude ver el rostro, sé que yo saqué la cara, saqué la cabeza para ver lo que estaban haciendo, la maniobra, y yo la cara no se la vi porque tenían unos sacos encima, dos hombres con unos sacos echados arriba, cubriéndose de la lluvia, y así como llegaron, así se fueron. O sea, ¿cómo vemos la providencia de Dios, su mano, sus bondades, cada día? Y cuando estemos allá con Jesús, veremos cosas de todo lo que nos han librado los ángeles a nosotros. Así es que, mis amados, tenemos que ser muy agradecidos a Dios. Y hablando de ángeles, para concluir, les digo que vamos a entrar en la lectura de un libro maravilloso. Se titula El Ministerio de los Ángeles. Y si tú quieres saber en qué consiste el Ministerio de los Ángeles, no te pierdas la próxima semana, aquí por este mismo canal, por esta misma sala de Zoom, amigos de Betania por siempre, la apertura, el inicio, el vespertino con el Ministerio de los Ángeles. Eso es fantástico, no te lo pierdas. Así es que Dios te bendiga, que tenga una feliz semana, aunque todavía queda unos pocos minutitos para que se termine el sábado, pero vamos a orar para concluir y darle gracias a Dios, ¿de acuerdo? Padre de amor, gracias porque usted nos ha acompañado durante todo este trayecto de este libro, interesante, espeluznante en algunos momentos, pero le damos las gracias porque a través de esta experiencia hemos podido ver, conocer más todavía este conflicto tan terrible que estamos viviendo. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos y amarnos. Gracias. Señor, cuando empiece ya la nueva semana, acompáñenos, guíenos, esté a nuestro lado y fortalezca nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, linda semana, que sea muy bendecida en Cristo Jesús. Y concluimos, ahí tenemos fotos de Cyril, Cintia y Roger en esa entrevista, se me estaba olvidando, pueden ampliarla, la pueden ver, todos ya muy mayorcitos. Esa foto ahí la tiene, ha puesto Rodolfo, se me ha escapado. Sí, gracias, Rodi. Gracias por mostrarnos esa foto tan interesante de estas personas. Bien, te invitamos para que puedas buscar esas entrevistas por YouTube. Yo la voy a publicar en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan disfrutar. Dura 3 horas, la pueden ir viendo poquito a poco, pero ahí se van a enterar de cosas tremendas. Muy bien, feliz semana, un abrazo y terminamos con una hermosa alabanza.